El mundo entero ha avanzado durante muchísimos años con la energía que le produce el carbón y que le produce el petróleo. Pero después descubrió que era un gran depredador del ser humano y comenzó a buscar y a trabajar las energías limpias. Y en eso estamos en estos momentos. Por ejemplo, la empresa Tecnoglass, que acaba de tocar la campana en Nueva York en el inicio de las operaciones el 20 de agosto de las energías de las compañías que trabajan la tecnología. Está avanzando en ese sentido. La ciudad de Barranquilla acaba de hacer un acuerdo con una empresa generadora de energía solar en Houston, en los Estados Unidos. Los chinos están trabajando con satélites para captar energía del sol sin que les interfiera con las nubes o con la noche. Pero todo el mundo está avanzando, pero ¿qué tanto hemos avanzado? Por ejemplo, tenemos hoy como invitado al ingeniero Germán Corredor, quien es el director ejecutivo de SER Colombia, una organización que acaba de desarrollar un encuentro internacional muy importante con los generadores y con los actores de las energías limpias, pues es nuestro invitado para que pues sepamos muy bien cómo vamos avanzando. Les fue muy bien a ustedes en el encuentro internacional, ¿no? ¿Qué conclusiones para iniciar sacaron ustedes, ingeniero Germán Corredor? Bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Eh, sí, fue un evento bien interesante. Este es el quinto encuentro que hacemos. Los otros los habíamos realizado en Barranquilla. Esta vez nos tocó de manera virtual, pero se tocaron varios puntos que yo creo que dan la idea de cómo estamos en las energías renovables. Eh, el Ministerio de Minas, a través del ministro directamente y del viceministro, nos dieron una visión de largo plazo de cómo están planteando, digamos, las principales políticas y cómo va avanzando, especialmente en lo que tiene que ver con la subasta que se va a realizar este año y con el tema del hidrógeno que también está planteando el gobierno como a más largo plazo. Tuvimos un análisis muy interesante de lo que está pasando en La Guajira con los proyectos eólicos, donde nos acompañó la gobernación, nos acompañaron empresas que están desarrollando proyectos y se discutió de una manera muy clara cómo avanzan y qué retos existen todavía por resolver. Estuvimos mirando todos los temas ambientales de las consultas previas, los temas de generación distribuida, que son los pequeños proyectos que están realizando industria, el comercio, los habitantes rurales, en fin, donde hay posibilidades de hacer proyectos solares de pequeña escala. También tocamos el tema de aspectos regulatorios que nos interesan a los involucrados en este sector, tales como los procesos de conexión de los proyectos, que se había convertido en una especie de cuello de botella. Discutimos una nueva regulación que sacó la CREG, en donde creemos se va a facilitar el proceso y se va a destrabar un poco este tema. En fin, fueron muchos los temas que se tocaron. Estuvo invitado el alcalde de Barranquilla, quien nos contó precisamente todo su proyecto y fue una discusión muy interesante con alcaldes de Estados Unidos y de otros países, de otras ciudades, discutiendo sobre la sostenibilidad urbana y sobre cómo Barranquilla ha avanzado en el tema, precisamente lo que usted comentaba de esta alianza con esta empresa de Houston. De suerte que hubo de muchos temas y en todos en general se vio cómo estas energías renovables poco a poco van introduciéndose en el país y van adquiriendo mayor importancia en la medida que los proyectos se van terminando, que los proyectos se están ejecutando. Yo creo que ese es la gran conclusión de este evento, que como usted dice nos fue bastante bien, hubo mucha participación de gente del país y de fuera del país, de empresas que nos apoyaron, en fin, muy bien para teniendo en cuenta, por supuesto, que un evento virtual es distinto a un evento presencial. También hicimos una rueda de negocios muy interesante, la primera vez que se hace, en donde se juntaron empresas
que ofrecen y otras que demandan servicios, y hubo varios negocios, digamos, que se pactaron o por lo menos se iniciaron los procesos para realizar proyectos del futuro. El último informe nos muestra que la utilización del carbón disminuyó más o menos un 4%, pero vemos también que China aumentó su consumo en un 2%. Y hay quienes concluyen que esa disminución del consumo del carbón se ha debido más que todo a la pandemia, pero que no es definitivo. No sé qué piensa usted, ingeniero Corredor. Y uno tiene que tener en cuenta cómo es la producción o el uso de la energía hoy en el mundo. Y todavía las energías fósiles, es decir, el carbón, el gas natural y el petróleo, ocupan el primer lugar. Estas tres energías son más del 80% del consumo mundial. De suerte que el proceso de descarbonización y de ir disminuyendo el uso del carbón o del petróleo o del gas va a ser un proceso lento. No se puede pensar que eso sea de un año a otro. Obviamente la China, que es un país tan grande que cualquier cosa que hace impacta a nivel mundial, pues obviamente si ellos no reducen el uso del carbón, va a ser difícil que se note en el panorama mundial. Es fundamental que ellos actúen de una manera más rápida. Ahora, la China sí ha desarrollado mucho las energías renovables, pero el tamaño de la China es tan grande que siguen consumiendo muchísimo carbón. Y ese es el tema por el cual no se ve una reducción, digamos, importante en la matriz energética mundial. Pero nosotros creemos que esto va a darse, va a seguirse dando. De todos modos, los países europeos y aún los Estados Unidos ya empiezan ese proceso de cerrar plantas. Incluso en Chile ya se habla de cerrar sus plantas a carbón. Y eso, pues, lo que pasa es que no se puede hacer de un año para otro, pero sí se inicia ese proceso y seguramente hacia el año 2030 veremos ya una disminución importante del uso del carbón. Las empresas, los hogares, ¿cómo pueden contribuir y cómo se pueden beneficiar de estas energías limpias, del sol, del agua, de las caídas del agua, en fin, de todo lo que significa el viento, de todo lo que significan las energías limpias? Bueno, en primer lugar, el hecho de que tengamos energías limpias y de que en el mundo se esté avanzando en este sentido, pues es benéfico para todo el mundo, para todos los habitantes de la Tierra, porque el tema del cambio climático nos afecta a todos. De suerte que tener más producción con energías limpias es bueno para toda la humanidad. Eso de manera general. Pero por supuesto, ya si uno va al plano local, y el caso nuestro colombiano, pues existe ya una mayor conciencia y mucha gente, muchas urbanizaciones, incluso ya están pensando en instalar paneles solares, muchos usuarios del campo, muchas fincas para procesos agrícolas, en fin, cada vez hay una mayor conciencia y poco a poco ya hay una cantidad ya importante de energía producida por sobre todo fotovoltaica, que es la más flexible y la que más posibilidades tiene a pequeña escala. Entonces, ¿cómo se beneficia a la gente cuando hace un proyecto de estos? Bueno, tiene la posibilidad de reducir su factura, de vender los excedentes a la red y sobre todo de contribuir al medio ambiente. Entonces, ese es el tema. Ahora, en términos de precios, evidentemente estas energías han bajado de costo sustancialmente y eso hace que se prevea que al futuro el precio de la energía misma pueda reducirse en la medida en que estas energías penetren a la matriz colombiana también. Sí, bueno, pero es muy complicado el proceso para el pequeño industrial, para el propietario de una vivienda en un determinado sitio, eh, implementarse, entrar al sistema. A ver, evidentemente todavía los costos para un usuario medio, promedio residencial resultan altos, es decir, no es tan económico, a pesar de que los ahorros y los proyectos se pagan con esos ahorros, pero la inversión inicial puede resultar alta, ¿no? Si es un proyecto pequeño, puede estar desde el orden de 10, 20 millones de pesos que todo el mundo no tiene para hacer esa inversión.
pero en la pequeña industria, en el pequeño comercio, ya yo creo que los costos son razonables y se justifican este tipo de inversiones con los ahorros que se hacen de la factura. Ahora, no es muy complicado, sí hay que cumplir unos requisitos, por supuesto, hay que cumplir con las normas técnicas que existen para eso, pero digamos, yo creo que en el país ya empieza a haber un número importante de empresas asesoras, empresas de ingeniería que hacen todo este proceso, que hacen la instalación, que ya conocen, están, digamos, se ha ido mejorando en las capacidades y poco a poco esto como todo es un proceso de una curva de conocimiento, pero yo creo que ya hemos avanzado bastante y ya se ve en todo el país un número importante de empresas haciendo proyectos que tienen las capacidades, que tienen la gente que ha estudiado el tema y yo creo que eso va a funcionar. Como todas las primeras etapas son a veces complejas, no se entiende bien, se cometen errores, pero eso ha ido mejorando sustancialmente en los últimos, digamos, en el último año, últimos 2 años. Los Emiratos Árabes Unidos están pensando en implementar ya de manera casi que definitiva las energías limpias. Nosotros en Colombia, aunque no sea un cambio absoluto, 100%, nosotros cuándo podíamos estar trabajando significativamente en Colombia con esas energías limpias. Bueno, Colombia es un caso particular que hay que analizar con cuidado, ¿no? Porque nuestra matriz eléctrica en realidad es relativamente limpia, aún sin las energías renovables no convencionales, porque es de mayor parte hidroeléctrica. Y la energía hidroeléctrica desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero es limpia. Entonces, nosotros ahí no tenemos un problema grande. O sea, el tema es ese otro 30% que son térmicas. Nosotros tenemos térmicas a carbón y térmicas a gas. Y estas renovables van a entrar a complementar esa matriz, a participar en un porcentaje. Nosotros esperamos que el año 2030 sea el 20-25%. Pero las térmicas se necesitan para darle respaldo a estas renovables que de alguna manera tienen la característica de ser fuentes variables, necesitan un respaldo de una fuente más firme como es la térmica. Pero es decir, en Colombia no va a llegar seguramente a tener un 100% de renovables porque requiere ese respaldo. Ahora, con la aparición y la disminución también de costos en el mundo del almacenamiento de las baterías, ahí puede haber un cambio también importante, porque las baterías cumplen ese papel de respaldo. Entonces, si las baterías se reduce el costo, posiblemente pues hacia futuro no necesitemos ya ni siquiera las plantas térmicas. Bueno, y este paso es importante, ¿no? El de poder almacenar una energía que no se va a perder y que va a significar, bueno, trabajar de manera mucho más fácil, ¿no? ¿Qué tanto estamos preparados para almacenar en Colombia, en el mundo, ¿no? Sí, o sea, el invento del almacenamiento es muy antiguo. Lo único es que todavía era muy costoso, los materiales eran costosos, en fin, había mucho que desarrollar, pero eso ha avanzado muchísimo. De hecho, pues hace un mes, 2 meses, ya se adjudicó el primer, digamos, planta de almacenamiento ahí en Barranquilla, precisamente, con una capacidad importante de 50 megavatios. Y yo creo que ahí iniciamos un proceso para tener almacenamiento hacia el futuro. Ahora, el almacenamiento tiene una ventaja y es que presta diferentes servicios a la red. Presta servicios para ayudar a mejorar el tema del transporte, como es el caso de esta planta que se instaló en Barranquilla, pero también puede prestar servicios para mejorar la calidad y para hacer la reserva que se necesita, como decía antes, para complementar los proyectos solares, por ejemplo, tener un proyecto solar que en la noche tenga baterías, funcione con baterías y en el día, pues, los paneles cargan las baterías. Entonces, eso yo creo que hacia allá vamos. Estos almacenamientos se han ido bajando de precios sustancialmente y yo creo que va a pasar similar a como pasó con la tecnología eólica y solar, que los costos bajaron tremendamente en los últimos 10 años. Entonces, ahí en ese punto está la tecnología a nivel mundial. Ahora, la irrupción del hidrógeno es otro elemento adicional de este tipo de energías nuevas. Y el hidrógeno será el combustible del futuro, posiblemente, o por lo menos un complemento de combustibles para el transporte. Y para producir hidrógeno, la mejor forma es producirlo con energías renovables también.
El hidrógeno verde, ¿qué tan lejos está de ponerse pues a la par con lo eólico y con lo solar? Sí, el hidrógeno verde es el que se produce utilizando un proceso de electrólisis que usa como energía para producir esa electrólisis las energías renovables, sea eólica o solar. Entonces, ese es el hidrógeno verde. El hidrógeno azul utiliza es el gas y usa, digamos, hace un proceso digamos, subsume el CO2 que sale de ese proceso Una y por conversión. eso se considera limpio. Pero obviamente el verde es el mejor. No, nosotros, digamos, esa tecnología ya se conoce, todavía es un poco costosa, pero también se ve en el mediano plazo que esto va a bajar de precio. Y la producción de hidrógeno tiene varios usos, ¿no? Uno, el de combustibles para el transporte, o sea, usar carros, bien sea híbridos o carros con hidrógeno, y también para procesos industriales, ¿no? De hecho, Colombia produce hidrógeno, lo que pasa es que el hidrógeno que producimos nosotros no es hidrógeno limpio. Habrá que transformar esa producción hacia hidrógeno limpio para que tenga espacio en el comercio internacional, se pueda exportar y también para mejorar pues nuestros procesos industriales internos, ¿no? Eso es lo que se prevé y ese trabajo, esa política hacia donde vamos es lo que está trabajando el Ministerio de Minas en su hoja de ruta que debe estar por terminar ya ese trabajo que están haciendo ellos. Con el nuevo gobierno en los Estados Unidos, ¿qué cambios favorables han habido para este proceso de renovación energética? Y yo creo que hay señales interesantes, ¿no? En el sentido de que evidentemente se está apoyando mucho más estos procesos, que la banca multilateral, que como todos sabemos, Estados Unidos tiene es el principal, digamos, aportante de tanto del Banco Mundial, del BID, las líneas de financiamiento se están orientando fundamentalmente a energías limpias, es decir, ya el financiamiento hacia proyectos de carbono, esto es muy complicado. Y toda esa tendencia, pues, es una señal de avanzar y de contribuir, digamos, en esta lógica de mejorar nuestra matriz energética a nivel mundial. Ahora, Estados Unidos vuelve a entrar a estos convenios internacionales para reducir emisiones y obviamente el hecho de que Estados Unidos entre ahí es también una contribución grande. Yo creo que en general estas señales son positivas y obviamente el hecho de que también el mercado de Estados Unidos se dinamice puede contribuir a disminuir costos de tecnologías, que eso es importante para todo el mundo. Muy bien, por último, ingeniero Germán Corredor, ¿qué tal les ha ido a ustedes con la tarea en Ser Colombia? ¿Qué tanto les han contribuido? ¿Qué tanto les han ayudado? ¿Y cómo ven en el futuro para desarrollar pues esa tarea que es tan importante, tan fundamental, no solo para Colombia, para el mundo, ¿no? Bueno, nosotros como asociación iniciamos somos jóvenes, realmente 4 años largos, eh, o 5 años más o menos. Y realmente, pues de 19 empresas que fundaron Ser Colombia, hoy somos 76 y son empresas que todas pues han intentado y vienen a intentar hacer proyectos en Colombia. Desde luego, hay retos y hay dificultades, pero Colombia ha sido un país que ha generado una política interesante y eso se refleja en las empresas que vienen, en el interés que le ponen estas empresas internacionales y cómo las empresas nacionales también ya han crecido y se han desarrollado nuevas empresas. Yo creo que la política en general del gobierno es positiva. Ha habido, digamos, los apoyos tributarios, la nueva ley que salió hace poco también amplía este tema de los beneficios, en fin, y en general las subastas que se han hecho. Todo eso contribuye realmente a que se den los proyectos. En general, creemos que la política es favorable a las energías renovables, tal como lo ha planteado el gobierno desde el comienzo. Entonces, creemos que eso va bien. Ahora, nos parece además que esto se convirtió en una política de Estado, que cualquier gobierno que venga va a seguir este tema, porque es un tema que nos interesa en todo el mundo. No hemos oído ninguna voz contraria a este tipo de políticas.
Entonces, eso también nos hace creer con optimismo que vamos a seguir creciendo. Muy bien. Recomendaciones en el cierre. No, no, yo creo que la recomendación digamos, a todos los que escuchan o oyen este tema es, hombre, cada vez entender más la importancia de tener energías limpias, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una necesidad mundial y las energías renovables son parte central para lograr este propósito. Obviamente no es solo eso, hay que reducir la deforestación, hay que mejorar el uso de combustibles o sustituir los combustibles fósiles en el transporte. En fin, hay otras cosas por hacer en la ganadería, etcétera. Pero yo creo que nos corresponde a nosotros es enseñar, promover, difundir la importancia de las energías renovables. Ahora, a nivel del gobierno, yo creo que las cosas marchan en general bien. Obviamente todavía faltan cosas por mejorar, el mercado hay que adecuarlo para que estas energías funcionen bien, pero yo creo que el gobierno lo ha entendido y la CREG, que es la comisión que regula esta materia, lo ha planteado así. Suerte que esa es básicamente mi idea sobre el tema. El ingeniero Germán Corredor es el director ejecutivo de SER Colombia.